Gracias a Zenlong por organizar este congreso y por invitarme a venir. Bien, vamos a hacer una charla de una media horita para luego tener tiempo de la práctica o alguna pregunta, o sea que vamos a ir directo a hablar sobre el objetivo de ella. Prefiero que sobre tiempo a que nos falte para alguna duda que pueda surgir en cuanto a la forma de llevarlo a cabo. Vamos a explicar el origen, de dónde sale esto y la posible utilidad. Sobre todo, os voy a presentar un muy interesante y muy útil camino de acceso al cuerpo humano, que podría ser tratado de cualquier manera, es decir, una puerta de entrada, poco utilizado, poco conocida, y un microsistema, como podría ser cualquier otro, para entrar por esta puerta. A partir de ahí, utilizarlo con color o con cualquier otra técnica sería secundario. Yo lo he probado con color a través de una sugerencia del doctor Yaron Wu y a mí me da buen resultado. Eso no quiere decir que sea una gran terapia lumínica solo porque a mí me da resultado. El tratamiento intraumbilical es un gran tratamiento demostrado y cuando yo tenga 60 años y si he tratado 20, 30, 40.000 pacientes solo con esta técnica, igual podré añadir que además a mí y a los demás les debería funcionar con color también. Es decir, yo os voy a presentar sugerencias de tratamiento que os van a ser muy interesantes a través de una puerta de entrada al cuerpo demostrada y justificada y de un microsistema, con lo que podréis trabajar cada uno también como soléis hacer a vuestra manera. Entonces, como introducción, para que tengáis un poco la noción general y no solamente sea hablar de qué es, sin entender nada más, tenemos el concepto oriental de cielo anterior y cielo posterior. Esto no es necesario saberlo, pero sí que nos ayuda al saber de dónde sale, de cómo se inventa este método. Es decir, el cielo anterior en la medicina oriental antigua y taoísta se refiere a todo aquel concepto, ¿verdad?, que está antes del nacimiento, antes de que algo pueda ser nombrado. Es todo aquel aspecto que está antes de la existencia y de que el ser humano diga esto es una persona o esta persona es Pablito. Son todos aquellos planos del cuerpo, aquel diseño que se hace, pues podríamos decir religiosamente, que hace Dios, podríamos decir que viene dado por un destino, todo aquello que está antes y previo a que toma una materialidad y una conciencia del ser en la Tierra, en la existencia, en nuestro caso, humana. Todo eso correspondería al cielo anterior, que tiene esa relación con los vasos maravillosos y que nos hablaría de cómo uno debería ser en esencia y cómo el cuerpo de una persona debería estar en esencia antes de que sea alterado por la realidad o el plano en el que estamos viviendo. Entonces este niño se dice que cuando ya coge el primer suspiro de aire, cuando se le corta el cordón umbilical, ¿verdad?, ya está en el cielo posterior. Es decir, ya está afectado, ya está influenciado por la realidad terrenal y desde ahí hay una serie de etapas por las que se van pasando donde uno va olvidando y desviándose, como nos desviamos todos de nuestro camino, si es que lo hay, nos desviamos muchísimo, al menos yo, y luego nos pasamos años, si queremos, para intentarnos reencontrar y sin saber si nos hemos reencontrado o no, porque claro, la memoria o la certeza de la memoria se pierde, ya que el cielo anterior es tan sutil que tampoco podemos asegurar desde lo terrenal, desde el cielo posterior, cómo es lo de antes. Entonces, el concepto visual del feto como contenedor y continente, ¿no?, de todo este aspecto anterior al nacimiento, de toda esta magia, de toda esta esencia, de toda esta perfección como diseño, se ve alterado en el momento
en que nace, en el momento en que se corta el cordón umbilical. Entonces, imaginaos si pudiéramos acceder a lo más cercano posible a este momento. No a este momento que está en el pasado, a no ser que hiciéramos un viaje, ¿no? ¿Verdad? A lo más cercano posible. Entonces, fijaos que el cordón umbilical se utiliza, pues incluso se almacena por las células madre totipotenciales por si realmente pueden generar cualquier tipo de tejido necesario en un futuro, ¿no? Es decir, realmente parece que sí que hay una memoria capaz de construir cualquier cosa desde una esencia original. Entonces, no podemos volver a unir física y materialmente a la persona con el cordón y con su madre y con el destino, físicamente, ¿no? Al menos estructural, palpadamente, ¿no? Pero sí, si accedemos al ombligo y según los textos antiguos realmente contiene esa esencia, si vamos a tratar a través del ombligo, que es aquello más cercano a aquel momento más esencial, a nuestra energía esencial, más cercano al Tantien, al Jara, pero ya no solamente a tratar alrededor del ombligo. Yo he estudiado con Matsumoto, con Euler, y hay tantos tratamientos, ¿verdad?, a través del ombligo, cercanos al ombligo, las suprarrenales, los vasos maravillosos. Es decir, cuanto más te acercas al ombligo, más profundo y más tocas el Qing, la esencia, la energía original, ¿no?, se dice. Entonces, claro, hay un problema cuando uno traduce textos chinos, ya que dicen que el centro del ombligo no puede ser pinchado. Entonces, como no puede ser pinchado, pues no se desarrolla, por ejemplo, acupuntura del ombligo, porque no puede ser pinchado. Pero la traducción, o una posible también traducción, es que no puede ser pinchado el centro, pero es el centro del ombligo. El mismísimo centro, ese gráfico que algunos conoceréis del cielo anterior, donde la Tierra bazo está en el centro y distribuye esa energía de transformación y creación alrededor. El mismo centro del ser humano quizá no pueda ser pinchado. Pero ¿por qué no puede tratarse o pincharse todas las paredes laterales del ombligo hasta casi el mismísimo centro? Es lo más cercano, es lo que toca más de cerca la esencia. De ahí nace el sistema que el maestro médico Zhong Qi, que aparte de ser médico, también ha estudiado medicina tradicional china, con una gran experiencia en Qigong, lo cual tiene su importancia porque conoce las raíces, trabaja desde esos troncos y ramas, desde ese taoísmo, y desarrolla un método basado en textos antiguos donde, utilizando un mapa, que puede ser cualquier otro, pero un mapa lógico, un microsistema coherente, a través de la parte interior del ombligo, con acupuntura, empieza a obtener resultados asombrosos, con muy poquitas agujas, en miles y miles y miles, o sea, 50.000, 100.000 pacientes, y empieza a enseñar la técnica. A Europa ha venido muy poquito, y por estadística podemos empezar a sospechar que funciona. Uno de sus alumnos, el doctor Yano Wu, que trata pues unos 150 pacientes al día en la clínica de Santa Bárbara solo con esta técnica. Solo con esta técnica, de todo tipo de problemas. Con resultados de 1 a 2, máximo 3 sesiones, inmediatos, fáciles. Aquí, pues seguramente a la gente no le gusta mucho que le pinchen el ombligo, ¿verdad? Pero si funciona, al final uno se deja hacer lo que sea. El caso es que, bueno, yo lo veía un poco difícil de transportar aquí y le pregunté al doctor Wu, digo, ¿qué tal si esto se hiciera con láser, ¿no? O sea, ¿lo ha probado? Pues claro, podemos imaginar que puede funcionar, pero yo no quiero imaginar cosas, yo quiero que alguien me diga, esto funciona en 100.000 pacientes, vale, pues yo lo hago. Y cuando yo haya tratado 100.000 más, haré mi cosecha propia, pero no me gusta inventarme nada hasta que ha pasado mucho tiempo. Digo, si él sabe, ha tratado muchos con láser, ya está, fantástico. Me dijo, no lo sé,
pero creo que sería muy interesante tratarlo con color. Claro, porque un aspecto tan cercano a la esencia de la persona tiene que ser muy abordable con algo tan sutil o tan informacional como es el color. El láser es muy frío, es muy duro, te ordeno hacer algo, ¿no? Pero el color, que es un diálogo con el cuerpo humano, al menos yo soy antirrecetas con el color. Porque el tratamiento del color para mí está muy cercano a un diálogo con el cuerpo humano, ¿no? Las células emiten luz, emiten sonido. Entonces, tratamientos con sonido y color, hay unas guías, que está bien conocerlas, pero yo soy para esta enfermedad, hacer esto con color, o con un aspecto de acupuntura incluso sutil, ¿no? Sino que se ha de establecer un diálogo, para mí, con el enfermo o con su contexto también, teniendo en cuenta que mi mente coherente emite luz a través de los ojos. Hay estudios que demuestran que los ojos del terapeuta o de una persona emiten luz, que es captada por la piel de la persona. Así que mi color interno en ese momento afecta al paciente, por mucho que lo quiera evitar, a no ser que igual lleve 30 años meditando y lo pueda controlar. Tenemos el color del paciente en ese momento, según el contexto que está viviendo en ese momento y según su interrelación conmigo, por lo tanto esa receta de tal o cual color va a ser relativa. Y entonces ese diálogo entre los dos, gracias a la potenciación de una herramienta coherente, semicoherente, ¿no? Como sería una información de fotones, un estímulo lumínico, nos va a dar un resultado. Yo creo más en ese diálogo cuando trabajamos con luz, lo cual no quiere decir que a otras personas les sea tan coherente utilizar una receta que funcione para todos. Pero yo lo veo así y no puedo hacerlo de otra manera, por lo tanto. No sería coherente para mí y generaría ruido en un tratamiento con color. Y eso no es un color bonito, ¿no? Entonces, yo testo y empecé a probar tratamientos, a veces como complemento, a nivel holístico, otras veces en algún caso de forma aislada. Y bueno, ahí me han dado buen resultado en general. Pero sobre todo lo que se me encendió, igual que se me encendió cuando me comentó, oye, trátalo con color, pruébalo. Y lo vi tan coherente, lo que vi muy coherente es que poco después Fede me dijera, oye, que tienes que venir a dar una charla. Y dije, es muy coherente que la gente conozca esta puerta de acceso. Porque además los que sabéis mucho más que yo de tratamiento del color con la escuela que estáis utilizando y tratáis quizás solo con esto, o con frecuencias, o con sonido, viendo lo bonito y lo útil que es tener esta puerta de acceso y conocerla, vais a sacar un rendimiento tremendo. Digo, esto, si no, nadie se va a enterar. Porque aquí nadie va a hacer un curso, traer un tío de Estados Unidos a que dé un curso de acupuntura intraumbilical que a nadie le va a gustar y nadie va a ir. Digo, pues yo, que ya lo he probado, tengo que correr un poquito la voz. Y pues esta charla es perfecta para ello. Así que os transmito el mapa y mi forma de verlo. Lo importante que es el mapa, la puerta de acceso intraumbilical y el mapa a utilizar que sabemos que funciona. Yo os mostraré mi forma de verlo, de tratarlo, y eso está en segundo lugar, porque hasta que yo no haya tratado 100.000, mi opinión es mi opinión. No puede ser más importante lo que yo pueda decir que el mapa, pues que lleva cientos de miles de pacientes tratados. Esto es con lo que os tenéis que quedar, y mi idea es solo una idea. Espero que eso sea importante a la hora de que apuntáis o que recordáis. Vamos bien de tiempo. Sí. Quedar una charla de tiempo limitado me estreso. Porque no sé. Necesitaríamos un reloj allí. Unas charlas son de 1 hora, otras de 10 minutos, otras de 2 horas, otras de 1 hora y media. Hay prácticas, en fin. Entonces, cuenta la leyenda que el señor Yu, del siglo XXI a.C., en la dinastía Xia, construía embalses y conductos de agua para el imperio. Y en el río Luo
se le apareció una tortuga, la tortuga maravillosa o mágica, que se le llama. Esto forma parte de la base taoísta o de la base de la medicina tradicional china, ¿no? Se le apareció una tortuga cuyo dibujo del caparazón le inspiró un gráfico. Este sería el caparazón de la tortuga. O igual fumó algo y vio esto, no importa. Pero el caso es que luego esto se ha aplicado durante miles de años en un sistema médico que muchos no saben que viene de aquí. Entonces, esta es la leyenda del cielo posterior, donde cada marca del caparazón lo agrupó en números. Contó, dijo, bueno, pues aquí hay 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 y 6. En función del color del caparazón o de la textura o de lo que le evocaba, los clasificó en yin y yang. Entonces, no podemos entrar ahora en numerología china, no es solamente numerología, realmente pues el yin, el yang, el 0, el 1, el 2, el 3 es necesario para que haya movimiento, etc. Pero digamos que en la medicina oriental más antigua todo está basado en lo que se llama troncos y ramas, los troncos del cielo, que es como la base sobre la que es el cielo anterior, lo que construye y da sentido a todo desde la preconstrucción terrenal, ¿no? Y las ramas terrestres, que serían el perro, el gallo, el cerdo, ¿verdad? Todo lo que conocemos como el horóscopo chino, que no es más que una pequeñísima parte de esas ramas terrestres. De cada rama tiene un aspecto más yin, más yang, más cálido, más frío, más húmedo. De ahí nacen los 12 meridianos, los 12 meses del año, 12 costillas, es decir, todo tiene una relación con estas ramas en el cielo posterior y con nuestros troncos en el cielo anterior. Esto podéis estudiarlo. Yo hice un curso de 1 año y medio para estudiar esto y, vale, ahora lo entiendo. Solo como introducción para el que lo conozca. Entonces, este gráfico es el gráfico del cielo posterior que vamos a traducir en un cuerpo humano. Porque las ramas terrestres, pues hemos dicho, corresponden a cada meridiano y también corresponden a órganos y vísceras y también corresponden a tejidos corporales. Entonces, este caparazón es el microsistema que se puede transportar, o uno de los microsistemas orientales antiguos para el cielo posterior que se pueden transportar a cualquier parte del cuerpo que sea efectiva para montar un microsistema ahí. Microsistema es todo el cuerpo, todos los huesos, todo es un olón, todo es un microsistema, pero hay unas puertas de entrada que son diferentes a otras. Entonces, este es el microsistema y estos son los números. De aquí salen los números de esta teoría clásica antigua, así como muy resumido y muy rápido. Se le llama el gráfico del Luo Shu, viene del río Luo, y corresponde al cielo posterior. Entonces, fijaos, es el cielo posterior, que es lo que decíamos, que es todo aquello que tienes ya una vez naces. Es la vida real, la función sobre la forma, se dice, es decir, la funcionalidad, lo material. Eso es lo que nos viene el paciente en apariencia, ¿no? Tengo ciática. La ciática es de aquí, ¿no? Es algo de aquí, no es algo celestial. Pero si llevamos este gráfico del cielo posterior a una vía de entrada del cuerpo muy esencial, muy genuina, muy que toca el cielo anterior, muy lo más parecido a irnos hacia el pasado, que sería el interior del ombligo. Si llevamos este gráfico al interior del ombligo, estamos tratando lo terrenal en su origen más cercano y esencial posible. Es decir, sin irnos a un gráfico diferente, desde un gráfico de lo terrenal, que es el paciente que nos llega es terrenal, o a mí me gusta verlos así, estamos aquí y entonces honramos donde estamos, pues desde lo terrenal me voy desde lo terrenal a lo más cercano. No me voy
a otro plano a trabajar, a conectarme, ¿no? Desde aquí a lo más cercano y profundo que pueda ir. Y trato desde allí. Si me voy a otra zona del cuerpo, tendrá otra indicación, ¿verdad? Tendrá otra connotación, otro color. Pues la oreja será más ancestral, el pie, las manos, la boca será más una etapa oral o lo que se pueda estudiar sobre ello, o más eléctrico, más cerebral los ojos. Pues estamos en el interior del ombligo. Entonces imaginaos que esto es el interior del ombligo. Esta es una barriga y un círculo, y este círculo es el interior. Si esto vemos la correlación, en los apuntes que tendréis tenéis la bibliografía. Yo conozco cosas en inglés, en castellano no sé, supongo que también habrá algo sobre troncos y ramas o acupuntura taoísta, ¿no? Sobre toda la profundidad y el estudio de dónde sale esto. Es decir, esto es la composición del ser humano. Estas son las ramas terrestres. Que además, curiosamente, tienen todo un sistema numerológico. Fijaos que lo que descubrió en el siglo XXI a.C. es todo un estudio matemático, que por eso hay muchos físicos y matemáticos que estudian el I Ching. Suman 15, lo mires como lo mires, y tiene curiosamente relación con los periodos diarios solares, con el tiempo, los opuestos vertical y horizontal suman 10, como son los troncos del cielo, que son 10. Es decir, numerológicamente tiene una coincidencia con el montaje del universo y del ser humano, ¿no? Y del día y del tiempo. Es decir, que estamos tocando algo muy profundo, pero lo estamos tocando aquí. En el libro Huainanzi, capítulo 3, y en el Nanqing, en la cuestión 23, es decir, esto no es inventado, esto está basado en los textos, ya nos facilita la secuencia de las ramas terrestres en este gráfico. Es decir, ya nos dice que esta es la disposición. Y además nos dice a qué corresponde cada rama en el cuerpo humano. Es decir, esto ya está escrito. Lo que pasa es que como no se puede pinchar dentro del ombligo, pues vamos a trabajar con la oreja. Cada una de las 12 ramas corresponde a un meridiano corporal, a un mes del año, 12 horas yin, 12 horas yang, y a su relación con el cuerpo humano. Según el libro, el Ling Shu, la distribución de este mapa queda de esta manera. Traducido los números a las zonas corporales, y para esto necesitaríamos igual 3 días solamente hablando para que no hubieran dudas de dónde, por qué el 9 es tórax, cuello, cabeza, parte alta del cuerpo. Este sería la traducción, en nuestro caso, del interior del ombligo al cuerpo humano en lo terrenal, en su funcionalidad, pero tocando lo más esencial. Funciona en lo agudo, pero ya no te digo en lo crónico, o en lo recidivante, o en lo que tiene un motivo detrás. Es decir, que si esto lo ponemos en un dibujo, para que sea más visual, tendríamos curiosamente pues que coincide, un ser humano no está demasiado desfigurado, solo un poquito. Pero esto sería un ser humano. Así que si queremos hacer tratamientos de brazo, de mano, de hombro, como veremos en la práctica, todo esto es la pared intraumbilical, aquí estaría el centro del ombligo, y todo esto es tratable, hasta el mismo centro, desde aquí. Lo que se hace es buscar el punto sensible, igual que en auriculoterapia, buscar el punto más sensible, doloroso o reactivo, o por cualquier tipo de testaje, en esta zona. Si queremos tratar la cabeza o cualquier desorden de los ojos, de la nariz. Aquí tendríamos tanto el abdomen y el tórax como la espalda, la columna vertebral. Piernas, rodillas, brazos, tobillos. Es decir, que esta tabla ya de por sí la podemos transportar a cualquier microsistema y también en mi forma de trabajar a cualquier orificio corporal.
Es decir, en los textos antiguos no se deja ni un orificio para montarlo como un microsistema. Solo la ética y la precaución nos dicen cuáles no utilizar, ¿no? Pero cualquier orificio es susceptible de utilizar este microsistema. O la palma de la mano, aunque no sea un orificio, ¿no? O la planta del pie. Entonces, podemos añadir el gráfico, la traducción correspondiente a órganos y vísceras. Basándonos en los troncos del cielo, la equivalencia taoísta entre los troncos celestes del cielo con los órganos y vísceras quedaría de esta manera. Y volveríamos a tener un gráfico que podemos transportar a donde queramos utilizarlo. Es decir, tenemos una vía de acceso muy útil, muy lógica, que es el interior del ombligo. Y además tratado con color. No debería haber ningún problema. No es de pinchar el ombligo. Y tenemos un mapa para trabajar con el cuerpo humano. Un mapa de la estructura corporal y de la estructura órgano-visceral, de las entrañas. Solamente con esto deberíamos ser capaces de tratar cualquier cosa. Si tratáis con conceptos alopáticos, médicos, todo tiene una causa visceral, no hay ningún problema. Si tratáis con conceptos de Zang Fu orientales, pues también. Estos serían los mapas y la forma de trabajar que sería con acupuntura, por ejemplo, o con color. Yo le añado otro concepto sacado del Nanking, con el que sí que llevo bastantes más años trabajando, y que también utiliza Matsumoto. Es una de las mejores técnicas quizá en todo el mundo, ¿verdad?, para trabajar holísticamente con el ser humano, con el abdomen, con el ombligo, que sería añadir los 5 movimientos con un concepto taoísta y basándonos en el gráfico del Nanking, porque el Nanking nos habla del cielo anterior. Entonces, yo cerca del ombligo quiero trabajar con esta distribución. Entonces, la distribución de los 5 movimientos o elementos según el Nanking, en la zona umbilical, es esta. Los que lo conocéis, los 5 elementos, os chocará que el metal y la madera estén invertidos, pero es la distribución que nos da el Nanking. Hay toda una explicación, la sangre, todo el sistema arterial que hay por aquí, toda la esencia que contiene también el metal, es decir, hay toda una justificación del por qué es así. Y digamos que en el cielo anterior esta sería la distribución gráfica, o sea que estamos fuera del ombligo, pero trabajando con una distribución del cielo anterior, con lo que vamos a la causa de las causas, a algo ya mucho más sutil. Primero trabajamos desde lo terrenal, a lo más cercano al origen, y yo le añado otra técnica que tampoco me la invento yo. Es que yo no me gusta inventarme cosas porque solo tengo 41 años. Cuando tenga 70, pues escribiré un libro. En el ombligo, pues tendríais este enfoque de los 5 movimientos. Los que trabajéis con los 5 movimientos, los que no lo podéis obviar, no lo necesitáis para tener el resultado, porque esto ya es algo que yo añado. Si no, leyendo un poquito sobre los 5 movimientos y testándolo, podríais trabajar con ello también. Entonces, protocolo general de tratamiento. Protocolo que, a partir de aquí, es mi idea de lo que yo sugiero y lo que yo hago con color, ya que ahí ya nos salimos de la acupuntura intraumbilical. Protocolo general de tratamiento. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Hemos visto por qué. Y ahora es cómo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Primer paso, tratar la zona local afectada. ¿Te duele la cabeza? Migraña, cabeza. Sin complicarlo más. Migraña, cabeza. Primer punto, primera zona a estimular. Segundo punto, zona causante de que a ti te duela la cabeza o tengas migraña. Aquí cada uno sabrá.
el que crea que viene de la vesícula biliar, le traté a continuación la vesícula biliar, el que crea que viene de algo emocional, que siga tratando, que trate el corazón o que siga tratando la cabeza, el que crea que es un desequilibrio pélvico, esfenoide, sacro, coxis, pies, juanetes, que teste y busque por los pies. Es decir, ha de ser coherente en vuestra forma de trabajar o, para mí, el color no funciona. Si pierdes coherencia, ese diálogo se va al traste. Y el resultado, veréis que hay muchas técnicas que nada más las aprendes, funcionan de maravilla y al cabo de un año funcionan la mitad. La técnica es la misma. Paciente. Pero tú ya tienes ruido. Un tratamiento no te ha funcionado, has leído otra cosa diferente que te causa dudas, pierdes coherencia. Y lo que tú añades al tratamiento se esfuma. Si este tratamiento lo hace un robot, nos funciona un 20%. Por lo tanto, zona causante según tu forma de ver el mundo y de trabajar. Si crees que viene de algún lado, y si no, quédate con el paso 1. Migraña, cabeza, punto. Paso 3, si utiliza los 5 movimientos, añade entonces periumbilicalmente, has trabajado aquí en el interior, añade alrededor el movimiento que creas que está afectado o si lo quieres testar. Movimiento o movimientos. Téstalo a tu manera, utiliza el color como tú creas con tu escuela de tratamiento que has aprendido, con lo que para ti es coherente, bien porque es este color, bien porque testo este color y el complementario aquí y voy construyendo un sistema coherente para mí. Paso 4, opcional, que es mi idea, añadir 2 microsistemas más. En mi simple experiencia, y nadie lo apunte en mayúsculas, porque si es mi simple experiencia, es que, ¿cuántos habré tratado yo en mi vida? ¿40.000 pacientes, por decir algo? ¿Y cuántos habré tratado solo con esta técnica? Yo soy sobre todo acupuntor. Entonces, ¿qué voy a decir yo? En mi experiencia, es decir, coger la idea, pero no, ¡ay, sí, esto es fantástico!, ¿no? No, coger la idea. Cuando tratas 3 microsistemas con una misma línea o con un mismo tratamiento en 3 microsistemas del cuerpo, que te dan una coherencia, el resultado que yo observo es multiplicado exponencialmente y además muchas veces en el acto. Es decir, tratas la oreja, el ombligo y el pie, por decir algo. Los 3 con una misma coherencia de tratamiento, uno, el otro y el otro. Ahí es donde yo observo algo mucho mayor. Entonces, opcional, si lo queréis probar. Y si no os da el resultado, uy, ruido, fuera. Si os da ese resultado que yo digo, uy, coherente, es verdad. Si tiene una lógica, adelante. Es decir, sobre todo, tratar la zona afectada y luego ir tratando causas según vuestra forma de trabajar. Vamos a irlo clarificando. Ejemplo de tratamiento. Ejemplos reales, Dolor de cabeza crónico. Hablamos de pacientes crónicos, no, es que tengo dolor de cabeza. No, es que lo he probado todo y me daría contra la pared. O sea, bueno, pues cefalea crónica, en mi forma de verlo, de diagnosticarlo, para mí, etiología vesículo-biliar y debilidad de riñón, que según la medicina oriental correspondería en principio al movimiento del agua. Así que, por lo tanto, primer paso, zona de la cabeza. Se busca el punto reactivo y se trata según vuestra escuela de color. O testáis el color o el color que vosotros creéis que ha de ser. Se trata dentro del ombligo, en toda la pared del ombligo que va desde el borde, desde el anillo, hasta abajo, en todo el precipicio. Es como si hubiera un escalador desde abajo subiendo y en ese camino que va escalando hay un punto que es el máximo reactivo para tratar la zona de la cabeza. Y me da igual si corresponde o no corresponde, si es el máximo reactivo, que lo testas, pero con el tiempo lo palpas y lo notas, ¿verdad? La oreja al final ya no testas, lo palpas y notas que ahí hay una alteración, y eso es el gran resultado, ¿no? Pues ahí, un color verde, bueno, podría ser otro, ahí, cabeza, justo ahí, y duele además si aprietas, es como la oreja, aprietas ahí, ¡ay!
Entonces, primero, tratamiento para la cabeza. Nada más, ahí podríamos acabar. Ese sería el primer paso también en la acupuntura intraumbilical. Cabeza, ok, cabeza. También la acupuntura intraumbilical va al segundo paso. Víscera posiblemente afectada. Vesícula biliar. Con el color que creáis que se ha de tratar. Ahí, justo ahí. Tiempo de aplicación, el que creáis por vuestra escuela de tratamiento que se ha de aplicar. Cada escuela lo ve diferente. Tercer paso. En este PowerPoint se ve un poco sobremontado, pero yo os lo leo, supongo. Zona del agua, porque tenía un origen riñón, un origen baja energía, un desgaste, acumulación, muy crónico. Para mí es zona del agua, en principio, y tal como lo vi en el paciente, era zona del agua. Por lo tanto, tratamos alrededor del ombligo. El ombligo está aquí. Aquí podemos utilizar un baño de color o el color o frecuencia alterado justo en la zona del agua que más resuena. O si conocéis un punto en ese meridiano que tiene relación y que os es coherente con todo, lo buscáis y lo añadís. Siguiente ejemplo y último ejemplo. Hernia discal lumbar y cervical. 2 lumbares y una cervical. Persona joven de 26, 27 años. Espalda de unos 50. Y depresión de caballo en camino. Porque claro, se acabó el deporte en principio. Hernias, artrosis tremenda, ánimo decaído. Persona muy nerviosa que hasta ahora lo tapaba haciendo deporte. Ahora ya se acabó, toca entrar adentro, ¿verdad? Pero no pensemos en que todo hay que buscar el porqué. Vamos a ver si lo arreglamos. Ansiedad, insomnio. Bueno, primer paso, puntos locales reactivos de la zona correspondiente a columna vertebral. Buscamos por la pared que sube el escalador. Punto reactivo, color, el que sea. Segundo paso, baño la zona de la cabeza, insomnio, ansiedad, dolor. El dolor para mí viene o de la cabeza, alopáticamente, es tu cerebro, o del corazón, el Shen. Y en realidad tienen esa relación, ¿no? Los corazones de cabeza, de corazón, del jara. Bueno, baño de color, vamos a calmar esa cabeza. Pienso en el azul y lo testo y obviamente me es coherente, sí, ok, azul. Podría haberse buscado, en vez de poner una zona tan amplia, un punto muy, muy concretito y muy pequeñito. Bueno, como ya voy a la causa, pues ya puedo ser para mí un poco más genérico, si así se da. Le baño la cabeza desde lo más cercano al origen. Para mí no es lo mismo ponerte el azul en la cabeza que ir adentro del ombligo a tu cabeza. Para mí es más profundo. La cabeza. Tercer paso, testar y diagnóstico de movimientos implicados. Si trabajas con los 5 movimientos, puedes trabajar con otro sistema. Y entonces lo tratas así. Por lo tanto, para mí, movimiento afectado en esta persona, el movimiento de la primavera, la madera. Y entonces, baño de color a este lado del ombligo. Y podrían buscarse puntitos pequeños, si queréis, en vez de hacer todo un baño. Lo podéis testar o lo podéis ver coherente así. Cuarto paso, añadir 2 microsistemas más. Opcional. Opcional, no se ha de hacer así. Eso es una idea de que a mí me funciona así y si me funciona lo hago así. Nada más. O sea, muy importante, mantener la coherencia, transportar ese tratamiento a cualquier zona en la que queráis trabajar. Recordad, trabajamos dentro del ombligo. ¿Queréis añadir más microsistemas en la misma sesión, en el mismo proceso de tratamiento? Ok, pero ha de ser coherente. Es decir, tiene que tener una intelectualidad, es decir, neuronalmente el cerebro tiene que estar completo con esto. Tiene lógica.
Lo he estudiado y tiene lógica. Importante, no podemos dejar que la lógica no importa. Tiene lógica y no es peligroso, etc. 2. Transportarlo a cualquier orificio, es decir, auditivo, endonasal, no hace falta irse muy adentro, simplemente alrededor. Órbitas oculares, hay todo un sistema de acupuntura periocular que funciona de maravilla en procesos terriblemente crónicos y paralizantes. Es decir, muy buen sistema, muy eléctrico, muy del cerebro. O sea que, según qué patología, igual lo combinarás con el ojo. Y si es más emocional, quizá a lo mejor con la nariz, cada uno como lo haya estudiado. O en el iris, en la zona perioral, alrededor de los labios. Hay mucho ahí que se podría trabajar, incluso dentro, en la mucosa. En la palma de la mano, en la planta del pie. 3 sistemas, que os sean coherentes, lógicos y que os apasione en ese momento la gran coherencia que tiene, que sintáis esto es la clave. Luego funcione o no, es que no depende de nosotros. Puede ser que sí, puede ser que no, pero igual ha funcionado y no es gracias a ti, igual no ha funcionado y no es culpa tuya. Tú haces tu trabajo y sigues aprendiendo y te trabajas. Para mí, nada más, ¿no? Entonces, propuesta. Mismas zonas a tratar, por ejemplo, la cabeza, en cada microsistema. Y puedes trabajar, en mi forma de verlo, la cabeza en el ombligo con un color rojo, cabeza en los ojos con su complementario y en la nariz con un color de síntesis o con el no color, con algo que os relacione, por ejemplo. Es decir, una propuesta de tratamiento, utilizar 3 zonas, lo más cercano al origen, el ombligo, y 2 zonas más, 2 microsistemas más. Podéis utilizar los mismos puntos tratados en el ombligo con diferentes colores, bien porque los testéis, o bien porque uno complemente al otro, o si queréis el mismo color. Y segunda propuesta, por ejemplo, voy a desbloquear el rojo en esta persona, que es el que me parece que está peor. No porque no me gustan los que se enfadan, porque enfadarse para mí es muy sano. Atacar no, pero enfadarse es energía, ¿no? Entonces, el rojo está bloqueado. El problema para mí es rojo, ¿vale? Le desbloqueo el rojo dentro del ombligo, le desbloqueo el rojo en otro microsistema, por ejemplo en la oreja, y le desbloqueo el rojo en otro microsistema, por ejemplo dentro de la boca. O le desbloqueo el rojo y su complementario y un no color o uno de contexto. Es decir, son formas diferentes de trabajar si añadís. Si os es coherente y os llama, hacedlo así. Si os funciona desde el principio es para vosotros y si no, lo desecháis. Pero no me desechéis si puede ser la puerta de entrada que se ha descubierto para el organismo, que es dentro del ombligo, no la desechéis, y un mapa sencillo para trabajar que podéis llevar a cualquier parte del cuerpo. Vamos a